Tengo que explicarles que yo en realidad tenía que estar sentado en el centro, pero la dimensión de la mesa, el número de participantes hoy, no es que lo hagan imposible, pero sí lo han dificultado suficiente, entonces tengo la suerte de sentarme en la primera butaca como un oyente más. Dentro de las actividades de nuestro ciclo de primavera que llamamos en este primer semestre del año, hoy el acto es singular, es diferente. En este salón de actos se celebran muchas conferencias, presentaciones de libros, asambleas, reuniones, tertulias, incluso ha habido algún festival musical, pero como digo, esto es diferente. Es, pues la verdad que es innovador, la presentación de un blog, como el blog en general, y de sus componentes. Por cierto, que todos sus componentes, que son generales, van a tener el privilegio de ser presentados por un cabo primero. Pero claro, un cabo primero de una gran categoría y envergadura pública como Alfonso Silla. Alfonso Silla, que además de cabo primero, es un escritor y un excelente periodista. Y por cierto, también de Real Madrid. Así que le agradecemos su presencia entre nosotros y le damos un efusivo saludo. Y sin más, le cedo a Lucía su palabra. Muchas gracias, mi general. Bueno, mis generales, ya sé que si te vamos a saludar, mi general, llegamos a las 10 de la noche. Hace muchos años, en el año 1951, un poeta de Cuenca, Federico Muelas, que se enamoraba con su propia palabra, dio el pregón del convento de la Encarnación en Madrid, el pregón de Navidad. Comenzó el pregón a las 7 de la tarde y a punto estuvo de no poder celebrarse la misa del gallo. Al año siguiente, otro poeta malagueño, como Pepe Utrera, Manuel Alcántara, dio el pregón y tuvo que referirse a él, a su antecesor. El poeta de Cuenca se llamaba Federico Muelas. En el portal de Belén habló Federico Muelas. Al terminar, las pastoras eran ya todas abuelas. Espero que nadie perezca con esta presentación, porque los españoles creo que ya nos vamos acostumbrando, pero más o menos siempre que cogemos un micrófono nos pasamos de tiempo y metemos muchas veces la pata. El gran poeta satírico español, don Manuel del Palacio, resumió en unos versos deliciosos lo que era la capacidad inabarcable del español de meter la lata. Ya lo vuelo cogido en el baile de Menchaca, Orientimus he querido, ¿quién es esa horrible vaca que al pasar me ha sonreído? El caballero, es doña Julia Terrón, hija del duque de Acuero y madre de ese terrero que está a su disposición. No es tópico, ni es palabra vana, ni es lugar común decirles que para mí es un inmenso honor estar aquí presentando el blog de los generales, el blog de los militares, el blog fundado y creado con un enorme esfuerzo y una enorme brillantez por el general Dávila, legionario. Es una voz que tiene la decencia, que tiene la honestidad y que tiene el patriotismo de verdad para recorrer ese mundo bullicioso que es el de las redes sociales. Un mundo que también está lleno de voces deleznables, de voces repugnantes,
de voces que realmente hieren lo que es la sensibilidad y el orgullo de ser españoles. Por eso están aquí. Nada más y nada menos que para contrarrestar, para ofrecer su sabiduría, su experiencia en la milicia y su constante ligación con la decencia en una red social. Yo he conocido a muchos generales y a muchos almirantes. Yo les puedo decir que todos los generales de tierra que yo he conocido, por supuesto, los oficiales y los suboficiales y los jefes, son decentes. Todos los almirantes que yo he conocido son decentes. Y todos los generales del aire son decentes menos uno. No conviene dar. Y les voy a explicar en unas breves palabras la situación. Yo soy soldado de España y lo soy desde el día que juré bandera, hacía 45 años, en el siglo XVI de Camposoto, en San Fernando, en la Real Isla de León. No se es ex soldado de España, se es soldado de España. Y es un orgullo que te llega hasta la muerte. Yo entré en lo más bajo que se puede entrar en el ejército, que es de recluta, y me licencié 15 meses después del brillantísimo servicio militar de Cabo Primero. Nunca olvidaré mi paso por el ejército. Nunca lo podré olvidar. Entró una persona acostumbrada a las comodidades, entró una persona acostumbrada a una diferencia quizá creada desde el propio nacimiento, y salió 15 meses después una persona más o menos normal, que es la que hoy les está hablando. Mi carrera militar ha sido mucho más brillante cuando he vestido de civil que cuando he vestido de militar, porque así como es brillante llegar al Cabo Primero, empezando de recluta, pues permítame estar aquí. He tenido la honra, siempre unida a la palabra honor, de ser legionario de honor, de ser regular de honor, paracaidista de honor, acorazado de honor, lancero de honor, sanitario de honor, artillero de honor, veterano de honor de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, marino de honor de la Royal de Extremadura, y la fortuna y la generosidad que han tenido conmigo de concederme la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco y la Cruz de Plata de la Guardia Civil. Es decir, que mi trayectoria militar ha sido muchísimo más brillante vestido con una chaqueta que vestido con una chupa. Pero creo que nunca he olvidado el juramento que hice, la promesa que hice y mi compenetración absoluta con los colores de nuestra bandera. Ahora mismo amenazados, ahora mismo discutidos, ahora mismo deseando ser pintados en la franja inferior por quienes odian a España y sorprendentemente han obtenido un resultado en las elecciones pavorosamente bueno. Pero en fin, nosotros estamos para eso, para desde los generales, el general Alamán, el general Charro, el general Danga y el general Coloma, están exactamente para contrarrestar la infección. Y por lo tanto, para mí es un infinito honor ser el presentador de este acto, el que abre la puerta como un mayordomo al blog y el que seguirá concienzudamente y colaborará en lo que pueda en esta red, en este blog que representa el patriotismo, la honestidad, la decencia y el servicio a España. Muchísimas gracias.
antiguo correspondería al teniente general Pérez Alamán, pero dado que la presentación lleva mi nombre, no por una razón personal, ni porque yo sea protagonista aquí de nada, más adelante les explicaré cuál es la razón de que el blog lleve mi nombre. Como decía el general, Valverde, esto no es una presentación al uso. No vamos a presentar un libro, ni a dar una conferencia, ni le vamos a vender nada. Es una idea novedosa, presentar un blog. Se nos ocurrió en su momento y tengo que pedir disculpas porque nunca pensamos que les íbamos a hacer pasar a alguno un mal rato, porque es que no hay sitio. Ha sido una verdadera sorpresa, que evidentemente nos halaga, pero lo sentimos profundamente que no haya sitio. Pensaremos en el Teatro Calderón, o como esto sigue así, en la Plaza de Toro. En poco tiempo voy a intentar explicarles lo que pretendemos. Decía Santiago Ramón y Cajal que el hombre es un ser social cuya inteligencia exige para excitarse el rumor de la colmena. A mí me ha ocurrido. Cuando oficialmente, por edad o por legislación, abandonas la colmena, pasas a la reserva, pasas a la situación de retirado, echa de menos su zumbido. Ese zumbido inquietante y estimulante que es el verano. Rodeado del silencio, desde la reserva, desde el retiro, empiezas a pensar y a reflexionar. Yo tenía hobbies, pero no me llenaban lo suficiente. Tener hijos, muchos hijos, como es mi caso, muchos nietos, te rejuvenece. Y uno de ellos, aquí presente, mi hijo Rafa, en un momento determinado me dijo: papá, ¿por qué no haces un blog? A mí aquello me sonaba un tanto extraño y no sabía muy bien lo que era aquello. Escribía en algún periódico nacional, iba de vez en cuando a la televisión y de repente descubrí de nuevo el zumbido de la colmena en las redes sociales. Y así empezó esta aventura. Aquello iba aumentando, me llamó la atención que al reclamo de lo militar, al reclamo de España, acudía la gente y que la gente estaba interesada en ello, y al poco tiempo tuve la gran fortuna de encontrarme con el teniente general Pérez Alamán, con el general Chicharro y con el general Coloma. Y ahí nos juntamos los cuatro, sin una idea preconcebida, sin una meta a seguir, sin un objetivo a alcanzar, sin ninguna estrategia en común, sino a pecho descubierto. ¿Cómo no voy a recordar también a muchísimos colaboradores que han participado y siguen participando? El teniente general Muñoz Grande, que hoy nos acompaña, el teniente coronel Monterde, el teniente general Bretón, el almirante Zafalla, el almirante Sandi, el capitán de navío Aurelio Fernández Cid, el comandante Lucas Martín, el periodista Alfonso Merlos, el coronel capellán Francisco Amistad, el general de división Vicente Díaz de Villegas, el profesor Laureano Martín Pérez. Muchos. Y otra parte muy importante del blog son los comentarios. Comentaristas que hay muchos y que completan y matizan los artículos nuestros. Tengo que recordar hoy al que fue presidente de la Asociación Nacional de Veteranos Paracaidistas y que ha tenido el detalle de trasladarse desde Murcia para acompañarnos, don Pedro Montas. Gracias, Pedro. Es parte importante del blog. Así nos propusimos, sin proponernos nada, como decía, de repente nos hemos visto cercanos al 1.000.000 de visitas, al 1.000.000 de seguidores. Las entradas a la lectura de los artículos van en aumento. 10.000, 20.000, estamos en 60.000. El público que interactúa con nosotros hemos comprobado por distintas, cada uno va aprendiendo uno poco a poco y hemos hecho alguna investigación. La mayoría del público es gente joven, gente interesada en lo militar, pero gente joven. Y es curioso también porque en el ambiente militar somos muy leídos, pero también hay que decirlo, también somos silenciados. Y eso me preocupa, nos preocupa más que el que se nos lea. Podría poner ejemplos. La libertad de expresión, como es lógico, tiene sus límites, no tantos. No sigo con el tema porque para eso está el general Coloma de los Abragadillo. Sí recuerdo que no hay nada más reservado que un militar en activo, ni nada más activo que un militar en la reserva. La llegada de mis compañeros evidentemente supuso un antes y un después. El blog fue aumentando de una manera espectacular y lo sigue haciendo.
Lo mismo ha pasado con los seguidores en las redes sociales, como Twitter o Facebook, verdaderos motores de este mundo de la comunicación. Lo que queríamos es aprovechar este medio, esa era la moneda nuestra, meternos en las redes sociales y transmitir a España y a la milicia a través de las redes sociales. Es un vehículo en el que está hoy todo el mundo. Las unidades militares, desde el Ministerio de Defensa hasta la última unidad, luchan por estar ahí, que se vea. El gran éxito de la Policía Nacional, con 2 millones de seguidores y sin seguir ellos a nadie. Bueno, nosotros hacemos ya nuestros pinitos y vamos a por los 10.000 seguidores en Twitter. Es curioso porque además escribimos para todos, no para los militares. Todos los españoles tienen el deber y el derecho de defender a España. Eso es Constitución española. Pocos exigen ese derecho. Y muy pocos saben que eso es un deber. Por eso, a todos ellos me han dedicado nuestros artículos a través de este procedimiento de las redes sociales. Hay artículos que tienen más éxitos que otros. Ustedes, los lectores, son los que mandan y a su gusto nos plegamos. Les voy a citar algunos ejemplos. El general Alamán ha tenido un éxito enorme con el artículo Rescatar a España, o la réplica a un ministro, a un exministro, réplica que hizo al ministro Bono cuando puso cosas que no son ciertas y el general le replicó. Éxito enorme. Profanación y cobardía en todos los artículos sobre la Misión Azul que ha escrito el general Chichaco, los escritos que ha hecho el general Coloma sobre Ceuta, Melilla, y uno que tuvo un éxito enorme, el Tercio Nostalgia, un poético y precioso artículo. Y este que les habla, pues, por citar, tuve enorme éxito con uno que se denominaba ¿Quién es el soldado? Y cómo no, y lo digo con un enorme orgullo, el que he escrito recientemente ante la retirada de la placa de mi abuelo de la calle de Madrid, mi satisfacción porque quiten esa placa. Ya saben por qué. Al comienzo les hablaba del nombre de esta charla, coloquio donde aparece el nuevo general Dávila. Solo hay una razón para ello, y era que en el momento en que empezamos a escribir los 4, había ya muchos seguidores, y era una pena dejar esos seguidores al margen y empezar a crecer. Ya nos enganchamos a ese punto. Iniciamos este camino conjunto y despacio porque hay mucho que decir. Y hay mucho que decir cuando se retira de una academia militar, su lema más profundo y su razón de ser: a España servir hasta morir. Cuando la nación es discutida y discutible, cuando se insulta el himno y la bandera y esto se convierte en libertad de expresión y se limita la expresión al que habla de España y su bandera, cuando el todo por la patria se convierte en todo por la patria, cuando el paradigma del soldado deja de ser un combatiente que da la vida por la patria y se sustituye por un hombre de protección civil o por un deportista de élite. Cuando el soldado, atónito, recibe mensajes en contra de su misión fundamental, mientras se juega la vida, mientras en cada esquina vislumbra un enemigo de muerte. Cuando se someten a constantes variaciones de leyes que recogen lo más íntimo del oficio del soldado, nuestras tradiciones y valores, y se las descafeinan, olvidando que las raíces de este ejército ya se escribieron hace muchos años. Ese ejército que ves bajo al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo. Y así, de modestia llenos, a los más viejos verás, tratando de ser lo más y de parecer lo menos. En fin, y sobre todo hay mucho que decir cuando se pone en duda la soberanía, la independencia, la integridad territorial, la unidad de España, la ley y la Constitución. Hay mucho que decir. Cuando todo esto se vive día a día, uno no puede cañarse por limitarse a los comentarios de tertulia o al sonoro cabrero privado. Eso no lo llena, ni de nada sirve. Esa ha sido nuestra opción, enfundar con honor la espada y desenfundar con razón la pluma. Llevar nuestra voz de viejos soldados todo lo lejos que podamos. Y así nos presentamos ante ustedes, para ser examinados. Decía que los vínculos digitales son muy débiles. Y es precisamente reforzar esos vínculos lo que pretendemos. Vernos la cara, hablar cara a cara y conocer su opinión. Hemos llegado a un momento en el que necesitamos opinión y consejo. Tenemos que confesarles que somos analfabetos en este mundo de Internet, blog y redes sociales. No sabemos nada. Hemos intuido que hay una magnífica herramienta y queremos trabajar con ella. Pero tenemos que ampliar el abanico de posibilidades, conocer más y intercambiar más. No nos sirve el contacto virtual, queremos el cara a cara. Abrir el campo de batalla,
y para ello pedimos su colaboración, su consejo y su participación. ¿Cómo? Queremos más gente colaborando, escribiendo, ampliar los contenidos, las materias, lean, intercambien opiniones con nosotros, accedan a los blogs, a los correos, propongan temas. España necesita gente que la defienda, en su historia y en su vida, en sus símbolos y en sus tradiciones. No puedo ni debo terminar sin darles las gracias por su asistencia y pedirles perdón. A partir de mañana se verán en el blog, en formato libro digital, no sabemos mucho y vamos descubriendo cositas, ebook, todos nuestros artículos para que puedan leerlos, como dice el spot publicitario, en el campo o en la playa. Sin necesidad de conectarse a la red y nada, podrán leer ya todos nuestros artículos. Y termino con las palabras de un cabo primero. Termino con las palabras de una excelencia en lo militar y en lo civil. El cabo primero lo sigue. Esto es una vocación decidida, un juramento invencible y un ofrecimiento inalterable. Cedo la palabra al general Almagro. Del que nos está siguiendo ya de hace tiempo, habrá podido observar que los dos objetivos, los dos temas fundamentales en los que trabajamos e intentamos aportar ideas e inquietudes es, por un lado, la unidad de España, nuestra preocupación por mantener esa unidad de España histórica, y por otro lado, el apoyo y la defensa de nuestras Fuerzas Armadas como miembros ahora retirados, pero activos en nuestra actitud y conocedores por esa experiencia de muchos años al servicio de España en sus Fuerzas Armadas, de las limitaciones que ahora mismo, desde hace ya muchos años, no son recientes ni siquiera de hace 2 legislaturas, que parece que todo el mundo cuelga la culpabilidad al señor Zapatero, pero desde mucho antes ya el señor Narcís Serra, como ha dejado escrito en su libro La transición militar, ha reportado las capacidades de reacción y de propuestas de los que actualmente o en su momento estaban al mando del ejército. Se ha impuesto unas leyes que no coinciden con la finalidad de las Fuerzas Armadas de una nación soberana. Ha supuesto una restricción en la libertad de expresión, de forma que hay una obediencia debida que no se puede traspasar de forma legal y, por lo tanto, si nosotros somos oficiales y responsables de esas Fuerzas Armadas, no podemos hacer una defensa traspasando la legalidad vigente. Cierto es que existen unos conductos reglamentarios que se utilizan. Puedo dar fe de ello, tanto personal como conocedor de otros compañeros, pero acaban siempre en ese sitio que se llama la papelera o el archivo vertical. Nadie se entera si lo que se está haciendo es de acuerdo con lo que técnicamente y espiritual y moralmente consideran oportuno las Fuerzas Armadas y sus mandos, o simplemente se acepta. Cuando uno lee por ahí criterios y acusaciones de que, claro, los que mandan al ejército, pues buscando beneficios o lo que sea, mientras está en activo, como decía el general, son muy reservados. Y ahora que estamos en la reserva somos muy activos. Estoy seguro que hay muchos compañeros en activo, no tantos ni todos, pero sí los hay, que por los conductos reglamentarios presentan sus propuestas, sus requerimientos, y luego son más o menos atendidos, como bien
siempre menos atendidos. Pero no cabe duda que es una limitación que nosotros queremos desde este blog apoyar a esos mandos que ahora mismo se encuentran con esas dificultades, y o bien por conocimiento por los que están trabajando dentro de las Fuerzas Armadas y no tienen ecos sus propuestas, sus reclamaciones, poderlas nosotros presentar públicamente. Asimismo, nuestra idea también es, conociendo a través de contactos personales ciertas necesidades que no cabe presentarlas de forma oficial, pues hacerlas públicamente, siempre hablando públicamente, en este blog, para que toda la sociedad conozca las dificultades que también se encuentra el ejército. En ese aspecto, nuestro apoyo a nuestras Fuerzas Armadas, dándoles esa oportunidad de que desde aquí, dada la situación de ciudadanos libres y de expresión totalmente abierta, podemos hacer público esas necesidades o bien las críticas correspondientes a ciertas políticas que desde la actividad no se pueden hacer de forma pública. Existe también un silencio radio, hablando en castrense, sobre la actividad de los ejércitos. Si vamos pasando un poco los tiempos de atrás hacia acá, aquellas salidas de las unidades a hacer las misiones en el exterior, en plazas públicas, con las primeras autoridades civiles y militares, con entregas de banderines, guiones de la ciudad donde pertenecía la unidad, ha quedado. Ahora salen las unidades y no se entera nadie. Los que estamos interesados en ello y rebuscando, pero no sabemos qué hacen los soldados. Se les esconde hasta los desfiles. Se va disminuyendo los desfiles, que es la representación más popular, menos técnica, simplemente de visibilidad, van disminuyendo en cantidad, en calidad, falta de materiales. El ciudadano medio español no sabe quiénes son sus soldados, no sabe qué capacidades tiene el ejército. Aquello que salió en su momento de fomentar la cultura de defensa se quedó en palabras y más bien ha sido ignorado. Bueno, pues esa presencia de nuestros soldados, de nuestras unidades, de nuestras Fuerzas Armadas, la labor que hacen, sacrificada y siempre con muchas menos posibilidades de las necesidades que tienen, porque se echa dinero también. Esa falta de noticia hace que no es ya que se resienta la cultura de defensa, es que lo que no se conoce no se quiere, no se ama, no se apoya. Parece que es ese afán inicial cuando llegó el cambio de régimen, de unir la sociedad a las Fuerzas Armadas como si hubiéramos estado divorciados durante todo el tiempo anterior. Pues ahora resulta que la realidad es que hay una ignorancia total. Se quitan los stands de defensa que se hacían en cantidad de ferias donde iban los niños, donde los paracaidistas ponían una maqueta de un avión, se les ponía un paracaídas y hacían una actividad con un casco puesto. Eso se va eliminando una cantidad de actividades, charlas en los colegios, orientación profesional. Cuando llegaba la edad de elegir una carrera, donde oficiales, yo he participado en ello, se iba a los colegios a orientar a los jóvenes que terminaban su periodo primario de estudios y su secundaria, para que supieran que existía una carrera vocacional que era la milicia, por si algunos con ese conocimiento dedicaba su carrera por ahí. Luego la legislación pues tampoco ha facilitado gran cosa esa intensidad en la formación de los militares, de los futuros oficiales y suboficiales. Eso es otro de los puntos en que también vamos a insistir en este blog. Y por último queremos hacer una ampliación a la importancia que le hemos visto y la actualidad de las redes actuales, las redes sociales,
creo que esto pasa un poco como los cantantes. Además de grabar el disco, creemos que es necesario hacer galas. Traducido a nuestro caso, estas reuniones, estas conferencias, mesas redondas, sobre temas concretos de lo que tratamos en el blog, lo iremos proponiendo en distintos centros culturales como es este, para que un experto transmita esa formación, hacer un coloquio, es decir, transmitir lo que es el ejercicio de la formación militar y el trabajo que realiza, intentando soslayar esa pared que nos encontramos a la hora de transmitir los valores militares y el amor al país. Porque, como decía el medio hombre, Blas de Lezo, una nación no se pierde porque uno la ataca. Una nación se pierde porque quienes las aman no la defienden. En realidad a mí me correspondería ser el último en hablar, porque aunque la actividad que realizamos conjuntamente en este blog no está sujeta para nada al rango, pues es un signo distintivo entre los soldados, entre los militares, es respetable que tenemos un puesto por delante en el escalafón, de la misma manera que el general Dávila da una explicación por intervenir en primer lugar. Yo también la tengo que dar porque el general Chicharro nos antiguo que yo, pero al discurso que hemos construido para exponer la presentación de este blog, así conviene, ya que yo pretendo centrarme en la libertad de expresión, en el espinoso tema de la libertad de expresión. Y me gustaría empezar diciendo que, bueno, que yo tengo muchas cosas en común con el resto de los miembros de este blog, pero también tengo alguna diferencia. En común, evidentemente, una vida de servicios a España en el ejército de tierra, que me ha permitido ver, pues, desde las unidades, destinos de Estado Mayor, incluso he hecho mis pinitos en el profesorado y algún destino en el extranjero, ver el ejército, las Fuerzas Armadas en su conjunto, desde dentro y desde fuera, qué papel desempeñan en la sociedad y cómo son percibidas. Esto, como mucho de lo que hoy nos acompaña, ha ido acrisolando poco a poco en una serie de valores de lealtad, de honor, compañerismo, la importancia del equipo por encima del individuo y desde luego una honra a España, ¿no? Y también me une a los miembros de este blog ese deseo de seguir siendo útil de alguna manera una vez que hemos traspasado, que hemos acabado nuestra situación de vida activa, ¿no? de poder seguir prestando nuestro servicio, porque todos lo sabemos, cuando se es soldado se es para siempre. Pero también hay alguna diferencia. Yo me encuentro en la reserva, desde el año diciembre de 2010 y no pasaré a la situación, previsiblemente a la situación de retirado hasta septiembre del año 2018. Y por lo tanto yo estoy sometido al fuero militar. Bien, ¿es esto un freno para poder expresar, para poder compartir mis ideas? Bueno, yo no lo entiendo así, ¿no? Si hay una cosa que está clara, ya se ha mencionado antes, para exponer nuestros asuntos relativos al servicio, relativo a la determinada cultura, tenemos el conducto que todos sabemos entre nuestra cadena de mando, ¿no? Lo que nos indicamos el conducto reglamentario. Y a él me debo, y a él me atengo, ¿no? Eso me ha impedido, por ejemplo, participar en alguna de las actividades, de las iniciativas que ha traído este blog, como ese manifiesto por España, no porque no estoy de acuerdo, ni mucho menos, con lo que ahí se ponía, sino por el hecho de hacer una petición pública que de alguna manera podía conculcar una de las restricciones que nos impone otra vez. Entonces, qué margen me conceden las actuales leyes para poder expresar estas ideas, ¿no? y poderlas comunicar. Bueno, los militares de mi generación hemos crecido con las Reales Ordenanzas de 1978, que era un verdadero código, a la vez código deontológico, un código de conducta militar. Pero con la ley orgánica
de diciembre del año 2011 se ha extendido, por un lado, manteniendo lo que es la parte deontológica, es unas revisadas reales de ordenanza, y por otro lado, en esa ley orgánica, porque está hablando de derechos civiles de los militares. Y está muy claro, ¿no? Las limitaciones que impone la propia ley a esa libertad de expresión. El militar está sujeto al deber de neutralidad política, naturalmente. Y el militar tiene el derecho a la libertad de expresión, o sea, la propia ley consagra ese derecho a la libertad de expresión que establece en la Constitución como unos límites que son muy claros, ¿no? La salvaguardia, la seguridad y la defensa nacional. Naturalmente, conocemos muchos asuntos por razones de nuestro oficio, de nuestro labor, que antes y después de esa situación de actividad tenemos que mantener ese deber de reserva. El respeto y la dignidad de las personas y a los poderes públicos, naturalmente. Y en cumplimiento de esa neutralidad política, no podemos pronunciarlo públicamente ni efectuar propaganda, pero a favor o en contra de partidos políticos, sanciones, sindicatos, etcétera, etcétera, o consultas políticas, ¿no? Y en los asuntos estrictamente relacionados con el servicio de las Fuerzas Armadas, estamos sujetos a los límites que derivan la disciplina. Esto es evidente, ¿no? El derecho de reserva es otra de las limitaciones, creo que me refería a ello, que especifica la ley, ¿no? Estamos, naturalmente, sujetos a la ley de secretos oficiales, ¿no? Y de materia clasificada. Pero en las que no lo sean, guardar esa debida discreción sobre hechos y datos clasificados relativos al servicio que hayamos tenido conocimiento por razón de cargo función. Ha desaparecido con esta nueva ley una restricción, una previa autorización que sí contemplaba las reales ordenanzas a las que antes me he referido. En parte, yo quiero considerarlo ya somos una sociedad madura, el ejemplo de parte de esa sociedad han avanzado mucho los derechos y los deberes, y eso es un reflejo de esa manera. Por lo tanto, como digo, escribo amparado por la propia ley y limitado, me autolimito a las exigencias, a esas líneas que me formula la propia ley. Bueno, pero ¿por qué escribo? Escribo porque la milicia, con todas sus limitaciones e imperfecciones, si ustedes quieren, me ha proporcionado una forma de vivir, de sentir, profesional e incluso de pensar, desde las cosas más sencillas, desde a dónde, por dónde, cómo y cuándo, hasta un procedimiento para pensar, para concebir en un ámbito estratégico, dar soluciones a los problemas más complejos. Pero sobre todo porque he tenido unas experiencias vitales con personas, con superiores, con subordinados, que creo que merecen la pena y que me han servido para ponerlas de manifiesto y que me sean útiles en la vida civil. Escribo porque es bueno dar a conocer nuestras Fuerzas Armadas con toda su diversidad en el ámbito civil, ¿no? Y suplir de alguna manera esto que se refería antes con Alfonso Usía, ¿no? Esa falta de servicio militar, esa comunicación, conocimiento, esa socialización que tenían todos los españoles, o todos los españoles que formaban ese tejido social, ¿no? También, como no, para difundir esa cultura militar como una parte de un concepto mucho más necesario de implementar hoy día, como es la cultura de defensa. Bueno, pues en todos estos aspectos he encontrado un acomodo en los miembros de este blog, del blog General Dávila, ¿no? Que me ha dado la oportunidad de expresar mis ideas, unir mi propia voz a la de prestigiosos militares y poder decir simplemente que amo a España, esa España unida en la que todos soñamos y queremos seguir soñando, en la patria común de todos los españoles. Pero más, el blog me ha dado la oportunidad de debatir con muchos de ustedes esas ideas, contrastarlas, y yo me pregunto si acaso eso es atentar contra la neutralidad política. Como ya el teniente general Pérez Alamán me ha avisado la frase con la que quería, antes de pasar de la palabra general Chicharro, me gustaría a ras de suelo concluir con una palabra de un cantante que decía que me escupan si no estoy haciendo patrias. Muchas gracias. Me corresponde a mí hablarles
los objetivos y de las ambiciones de este año. Aquí estamos los 4 generales que lo componemos. Hemos dedicado media vida al servicio de España en los ejércitos. Pero mucho antes que nosotros, muchas generaciones de españoles han trabajado, han luchado y han dado su vida por una España mejor, por una España grande, por una España unida. Hoy parece que España está en crisis. Nos encontramos, de entrada, con unos dirigentes catalanes en abierta rebeldía contra el Estado, contra la nación, sin que veamos nada que contrarreste realmente esta actitud, cuando hay argumentos sobrados para haber intervenido ya. Lo único que vemos son palabras, palabras, palabras. Otros andan diciendo por ahí que España es un Estado plurinacional. Pero bueno, ¿qué merece es este de que España es un Estado plurinacional? España es una nación y conviene que se entere. ¿Qué es lo que quieren llevar? ¿A las cavernas? ¿A los reinos de taifas? ¿Al Estado cantonal? No sé qué es lo que quieren, o sí sé perfectamente qué es lo que quieren. Otros, los mismos, nos dicen que son necesarias reformas constitucionales. Caramba, seguro que estamos de acuerdo en una vez. Pero desengáñense, desengañémonos. No. Lo que quieren es el quebrantamiento del orden constitucional, afectando a la soberanía nacional, para que unos pocos decidan sobre lo que es de todos y todo con un plato de lentejas. Al mismo tiempo, y no quiero dejarlo pasar porque parece que nos hemos olvidado, quiero recordar y traer aquí que hay villas, ciudades, pueblos del interior de Guipúzcoa, de Navarra, de Vizcaya, que históricamente hace nada reclutaban batallones de requetés que salieron a monte a luchar por Dios, por la patria y por su rey. Y son pueblos y villas donde hoy se ha borrado todo rastro de españolidad. Vayan por ahí y compruébenlo. Es el reino de Bildu, es el reino de Sor. Esas organizaciones que el Tribunal Supremo, en una sentencia hace 4 años, dictaminó que eran organizaciones pantallas de ETA. Y encima por ahí nos andan diciendo que ETA no mata porque está derrotada. A ver, que yo sepa, ni han entregado las armas ni seres humanos. Y a lo mejor resulta que no mata, pues porque están las instituciones y han conseguido el 90% de lo que pretendía obtener. Vayan a Gerona, yo he estado hace poco. Gerona, la heroica ciudad que resistió 3 asedios del ejército francés, defendiendo España. Es hoy una sociedad sometida al secesionismo. En la plaza preciosa que está a los pies de la catedral, que no me acuerdo cómo se llama ahora, todos son banderas esteladas. No vean ustedes una bandera de España. Pues bien, en este panorama, en este blog, señores, no nos resignamos. Seguramente no somos capaces de revertir la situación, para nada. Pero desde luego no nos caeremos y no nos vamos a caer. Desenfundamos, como ha dicho el general Dávila, nuestra pluma mala, vieja, estropeada, lo que ustedes quieran. Pero vamos a mantener viva la llama del sentimiento de amor a España. Y además pretendemos transmitírsela además a nuestros hijos y a nuestros nietos. Que por cierto, va siendo hora que juntos, todos nosotros, con ellos, reaccionemos, porque estamos dormidos. Hay otros que en estos momentos están calladitos, pero no se engañen, no están dormidos. También tenemos ambiciones. A ver, aquí somos 4 generales. Hemos ocupado puestos de responsabilidad en las Fuerzas Armadas. Pero ahora estamos retirados. No representamos a nadie. No somos nada. Por eso, y porque sabemos que hay muchísimos españoles, entre otros los que están aquí presentes, que piensan y comulgan lo mismo que nosotros sentimos. Y por eso es por lo que pedimos apoyo, colaboración, que divulguen lo que leemos, que nos escriban, intercambiemos, para mantener, a poder llegar a alcanzar el objetivo ese que nos hemos fijado. En cualquier caso, hay que ser optimista. Y yo lo soy. España no se va a romper. Y les voy a dar 3 razones. La primera de ellas, porque somos muchísimos más
los que queremos a nuestra patria unida, los que no queremos que España se rompa. Muchos más. A ver, aquí no se trata ni de derecha, ni de izquierda, ni de extrema derecha, ni de extrema izquierda, ni nada parecido. Se trata de España, de nuestra patria, la patria de todos. Un sentimiento que es de hace miles de años y que está muy por encima de cualquier concepto ideológico. Ojalá todo el mundo entendiera eso y las cosas serían más sencillas. Lamentablemente parece ser que no es así. En segundo lugar, nosotros somos hombres de honor. Hicimos un manifiesto. Lo titulamos Por España, todo por España. Muchos de ustedes lo firmaron. En él decíamos muchas cosas, pero fundamentalmente dos. Lo primero, y lo tenemos muy claro, es que con la unidad de España ni se negocia ni se mercadea. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, como también decíamos en el manifiesto, somos hombres de honor. No nos olvidamos y no nos estamos eximidos por haber pasado al retiro de recordar que hace 50 años pusimos a Dios por testigo de que si era preciso derramaríamos en defensa de la unidad e integridad territorial de nuestra patria hasta la última gota de nuestra sangre. Y aquí estamos y aquí estamos. Y por último, ya para terminar, hay una tercera razón. Esta tercera razón no tiene argumento, sale del corazón. Y además, me van a permitir que lo haga en un castellano vulgar, chulesco, castizo, si ustedes quieren. Miren, y me dirijo a quienes quieren romper España. Desengáñense, olvídense, no lo van a conseguir. Por una razón muy sencilla. Porque no nos da la gana, no nos da la real gana. Aquí estamos 4 y seguro que con nosotros hay muchos más que están en esas condiciones. Y además, estos señores que quieren romper España, entérense, si siguen por ese camino, no van a tener enfrente. Por la ley quieren la ley, eso que quede claro. Como dijo antes el general Dávila, hemos envainado la espada y hemos desenchufado la pluma. Pero aquí estamos, hemos estado muchos destinos, pero fundamentalmente nos definimos como infantes de marina, paracaidistas, legionarios. En lo que concierne a la unidad de España, somos beligerantes, muy beligerantes, agresivos. Pues señores, este es el bloque general de la vida. Creo, he intentado explicarles cuál es nuestro sentimiento, por qué escribimos, y estas son nuestras razones. Señores, España no se rompe, no nos da la gana. Gracias.